Buen día a todos, ¿cómo les va? Hola María, ¿cómo le va? Buen miércoles. Hola, buen día. ¿Cómo Un andan? un gusto Guillermo, Valentina, Jean, Antonella, Eugenia. Hola Micaela, Laura, Marce. Tenemos muchísimos usuarios hoy. Por el momento son 41 participantes, así que espectacular. Vamos a hacer la presentación inicial. Nos encontramos hoy en el primer vivo de este año 2023, ¿sí? Para tratar una temática específica que atiende a las áreas de sociedades por acciones y registro público. Puntualmente, la nueva resolución 3T 2023, ¿sí? Que entró en vigencia a partir de enero de este año. Dicho eso, vamos a explicar un poco cómo es la modalidad de los encuentros en vivo de inspección de personas jurídicas. Se trata de encuentros por Zoom, en donde los usuarios puntualmente van a tener desafectadas la cámara y el micrófono para poder primero comenzar con una exposición del área y posteriormente una ronda de preguntas y respuestas por escrito desde el chat de Zoom, ¿sí? Esa es nuestra dinámica y la modalidad para que nos organicemos entre los participantes y disertantes, así resulta todo de forma óptima, ¿sí? Dicho eso, vamos a presentarnos. Mi nombre es María Belén Herrador, soy agente del área de redes, ¿sí? Quien los va a estar acompañando el día de hoy en este encuentro. Se encuentra aquí acompañándome la coordinadora de las áreas de sociedades por acciones y registro público, la abogada María Luján, ¿sí? Así que dicho eso, le doy paso a la abogada para que ya comencemos con la reunión. Gracias, Belén. Bueno, como todos ustedes saben y ya lo mencionó Belén, el vivo de hoy tiene por fin comentar algunos cambios que se han producido a la Resolución General 57 de 2020, que trata sobre todo los trámites que se fiscalizan en las áreas de sociedades por acciones y registro público. Esa modificación ha sido resuelta a través de la Resolución General 03-2023 y vamos a ir puntualmente en esta ocasión analizando los cambios más significativos que ha tenido la resolución. En general, también ahora Belén va a compartir algunos artículos que vamos a ir tratando. En general en la resolución se hicieron algunas adecuaciones, por ahí incisos que daban lugar a duda, algún elemento que sea de los trámites en cuanto a la presentación que tiene que hacerse, que se escapaba, se perdía en la redacción de la anterior resolución, y ahora tratamos de aclararlos a fin de evitar motivos de rechazo. Vamos a puntualizar uno, que fue el que más problemas traía, que es el de la inscripción de cesión de cuotas en las SRL cuando hay modificación del contrato social y cuando no. Esos dos artículos daban lugar a mucha confusión y propiciaban que fueran rechazados los trámites, entendiendo o por la falta de interpretación de la normativa reglamentaria. Entonces, ahora vamos a hablar a grandes rasgos de las principales modificaciones. Luego van a hacer las preguntas que ustedes consideren. También aceptamos algunas cuestiones, lo veo al contador Pons que está presente, y él siempre nos acerca inquietudes que tiene sobre la interpretación de la reglamentación, algunas consideraciones que él tiene. Entonces invitamos a todos a que hagan esos aportes que se tienen en cuenta para estas modificaciones generales, tratar de adecuarlo o lograr una mejor interpretación de la reglamentación. Como les dije, hay varias modificaciones que han sido puntuales, en algún artículo que faltaba un inciso o que se confundía un inciso con el otro, por ahí una publicación que aparentaba no requerirse para un trámite específico, a pesar de que la Ley General de Sociedades sí dispone de dicha publicación, no era que se eximía, sino que por un error en la redacción de la reglamentación anterior, daba lugar a esa confusión. Puntualmente sí hay artículos que han sido incorporados o modificados y son los que vamos a analizar ahora. En la parte general de los requisitos generales, el artículo 13 se incorpora a fin de no dejar dudas sobre los trámites en los cuales se debe requerir la inscripción ante AFIP, y el resto de los trámites
van a ser, la quit va a ser otorgada a través del procedimiento integrado que hay con AFIP, pero desde la inspección, desde el área de sociedades por acciones directamente. Estas especificaciones se deben a que, de acuerdo al desarrollo, al avance del desarrollo del programa para otorgar quit que tenemos con AFIP, estos son los temas que tanto ellos como nosotros conocemos el impedimento de nuestra parte para otorgar la quit. Más allá de eso, puede ocurrir que en el corto tiempo haya nuevos desarrollos y nosotros podamos otorgar la quit en estos casos que están como excepción, pero hasta ahora estos efectivamente ya tienen que ustedes conocer que el trámite debe realizarse ante AFIP y luego el trámite se va a iniciar, que dio origen a esta solicitud, se va a iniciar por multinota, o sea, por mesa virtual, no por la plataforma de IPJ. La inscripción ante AFIP, el otorgamiento de la quit lo realiza, se realiza ante AFIP en estos casos específicamente enumerados. Constituciones de sociedades colectivas, en comandita simple, capital e industria, en comandita por acciones, sociedad del Estado, sociedad con participación estatal mayoritaria, de economía mixta, sociedad anónima unipersonal, contratos y los contratos asociados. Diversas circunstancias llevan a que no podamos otorgar la quit nosotros, y se debe principalmente, como lo señale, al avance de los desarrollos de los programas compartidos con AFIP. Constituciones de sociedades cuyo capital se integre con bienes registrables. Esto se debe a que para realizar el aporte se requiere de una escritura previa a la inscripción ante IPJ, entonces no se puede dar el quit provisoriamente, tienen que sí o sí tramitar el quit ante AFIP, se otorga la escritura de transferencia de los bienes, se inscriben en el registro correspondiente y luego se presenta la constitución de la sociedad con aportes de bienes registrables ante la inspección ya directamente con el quit otorgado. Sociedades con socios o administradores que sean personas humanas, extranjeras o personas jurídicas inscriptas en otra jurisdicción. Subsanación de sociedades en los términos del artículo 25. Un detalle sobre el inciso 3. Ustedes pueden intentar cargar, si el sistema de gestión de IPJ les trae a la persona jurídica inscripta en otra jurisdicción, por ejemplo, hay algunos casos de la Inspección General de Justicia que sí les trae los datos, no es necesario requerirlo ante AFIP, pueden continuar con el trámite desde el portal de gestión. Pero si no trae la persona jurídica, no la reconoce el sistema, esta persona jurídica inscripta en otra jurisdicción, sí o sí van a tener que solicitar la quit directamente ante AFIP. Subsanaciones, el artículo 25, sociedades que están inscriptas en IPJ, pero nunca gestionaron el quit. Pasó justamente ayer de sociedades del año 1988 y 1989, inscriptas, 2 SRL, que nunca tramitaron el quit porque nunca tuvieron actividad, según menciona el ciudadano, y AFIP les decía que no, que el quit lo mismo se lo teníamos que dar nosotros. Para nosotros hay una imposibilidad material, porque el sistema relacionado no permite este tipo de presentaciones para el otorgamiento de la quit. Entonces, consultado con AFIP, nos explicaron específicamente cuál es el formulario que deben completar a los fines de obtenerlo, pero sí o sí se gestiona ante AFIP. Después Jan seguro que va a compartir con ustedes este formulario para que ya todos lo tengan, no recuerdo en este momento el número del formulario, pero Jan seguro que puede compartirlo. Y sociedades extranjeras que pretenden inscribirse en los términos de los artículos 118 y 119. También deben tramitar necesariamente el quit. Muchos nos consultan porque quieren sacar el quit y no, el CDI, y AFIP otorga el quit. Esto no responde a nada que podamos resolver nosotros. Hay momentos en los que AFIP ha otorgado CDI para las extranjeras y hay momentos, como es el actual, en que les da quit. Esto responde a resoluciones que tienen ellos y no depende de nosotros. A nosotros el alta ante AFIP, ya sea con CDI o quit, es suficiente. Ahora vamos a analizar el artículo 14 sobre la declaración jurada de beneficiario final. Este es un gran cambio que
si bien se incorpora acá en la parte general, también ustedes pueden observar que hay en los diversos trámites un inciso específico requiriendo la declaración jurada de beneficiario final. Dos temas a tener en cuenta en este sentido. Se requirió desde un primer momento que la UIF especificara en los requisitos de esta declaración jurada respecto de quién se solicitaba. En un primer momento nos dijeron que de todo socio que tenga la participación mínima requerida debía presentar esta declaración jurada de beneficiario final, de tanto personas humanas como personas jurídicas. En una última interpretación de la UIF nos indicó que solo debemos requerir la declaración jurada de las personas jurídicas que tengan participaciones en sociedades por encima del 10% respecto del capital. Entonces, por eso se aclara, en este caso, que es respecto de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que forman parte de la entidad o del contrato correspondiente. Esa es la aclaración que se incorpora en este artículo, de acuerdo a la última interpretación realizada por la UIF. En los diversos, ustedes van a ver que en los requisitos de constitución hay un inciso específico que requiere la declaración jurada cuando corresponda, ¿no? Cuando participe en la constitución una persona jurídica nacional o extranjera en con una participación superior al 10%. Pero también ustedes van a ver que se requiere en los trámites de reforma de estatuto, de elección de autoridades, de cambio de domicilio, por ejemplo. ¿Y a qué se refiere esto? A que esta es una obligación anual que tienen las sociedades. Entonces, no es que solo se presenta al momento de la Constitución. Anualmente deberían tener actualizados, y eso es lo que nos requiere la UIF, tener actualizada la declaración jurada de beneficiario final de esas participaciones. Por eso se incorpora como un inciso en cada trámite, porque en la oportunidad anual de una presentación, por ejemplo, para reforma de estatuto o elección de autoridades, deberá sí o sí presentarse esta declaración jurada de beneficiario final. Por eso es que ustedes ven este requerimiento en los distintos tipos de trámites que se presentan para la fiscalización. Otra aclaración que no está acá en los artículos, pero quiero hacerles, es hacia el modo de la declaración jurada de beneficiario final que está contenida en todos los artículos, en varios artículos, según la diversidad de trámites que reglamenta esta resolución, es el tema de las inhibiciones. Por una integración con el registro general de la provincia, nosotros podemos, revisar, ingresar al sistema y controlar si las personas humanas están inhibidas o no. Personas humanas que, por ejemplo, en su caso, transfieren sus participaciones sociales, sus cuotas en una SRL. O en otros procesos en los que se requería o se requiere actualmente la presentación del certificado de inhibiciones. Pero esa integración es nosotros solo podemos revisar la situación de inhibiciones de personas humanas domiciliadas en la provincia de Córdoba. No tenemos capacidad desarrollada todavía para verificar si personas jurídicas están inhibidas. Entonces, por eso, a lo largo del articulado de la reglamentación, ustedes van a ver que si se requiere un certificado de inhibiciones, se aclara que es respecto de personas jurídicas, porque no tenemos capacidad para poder revisar esa situación, o de personas humanas o jurídicas domiciliadas en otra jurisdicción, porque tampoco tenemos todavía desarrollados esos procesos. Entonces, en los trámites en que se requiere este certificado de inhibiciones, se aclara que es para personas humanas domiciliadas fuera de la provincia de Córdoba y personas jurídicas de Córdoba o con sede en Córdoba o en otra provincia o en otra jurisdicción. Así que eso quería aclararles porque a lo largo del articulado ustedes van a ver este requisito y esas son las explicaciones que tienen por qué, de acuerdo a nuestros desarrollos, no podemos eliminar ese requisito y constatarlo nosotros directamente. Ahora vamos a analizar el artículo 17 sobre asambleas, reuniones ratificativas y rectificativas.
Este es un tema muy común en la presentación de los trámites que se ratifican o rectifican asambleas o reuniones, y estuvo muy bien desarrollado en la resolución del área de la resolución general sobre los trámites que se presentan ante el área de asociaciones civiles y fundaciones. Tuvo muy buenas repercusiones, entonces nosotros entendimos que correspondía agregarlo específicamente en esta resolución, aclarando las diversas situaciones que se presentan, a fines de evitar futuros rechazos. Establece que el artículo 17 establece que en caso de que un acto social, reunión o asamblea, trate la ratificación o rectificación de otro acto social, se deberá acompañar el acta objeto de ratificación y o rectificación con firma del representante legal, certificada notarialmente, quien debe indicar que la transcripción es copia fiel, bueno, todos los recaudos que tiene la presentación de un acta de asamblea o reunión. En caso de que conste en libro digital, la forma de acompañar el comprobante y todo. Las disposiciones del párrafo precedente no son aplicables cuando el contenido íntegro y textual del acto ratificado o rectificado surja de la redacción del acta ratificativa rectificada. Esto es, si se optó por transcribir completamente el acta que resulta ratificada o rectificada, listo, con esa presentación es suficiente. Pero si la asamblea o reunión de socios solo se limita en el punto del orden del día correspondiente a mencionar las actas que son ratificadas o rectificadas, por separado esa acta debe acompañarse con los recaudos para la presentación de las actas de asamblea o de reunión de socios. La celebración de una reunión o asamblea ratificativa rectificativa debe realizarse dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias, legales y reglamentarias. ¿A qué se refiere esto? A que debe tener la publicación correspondiente de acuerdo al artículo 10, a que debe presentarse en su caso oportunamente el registro de asistencia a dicha asamblea ratificativa rectificativa. No basta la mera presentación del acta, listo, esto ya fue ratificado o rectificado, y nada más. No, debe cumplir con todos los recaudos que se establecen en la presente reglamentación. Ahora el artículo 18 sobre el control de legalidad en estatutos ya inscritos. Esta es una situación que, a pesar de que surge de las funciones propias registrales, que es el principio del control de legalidad que tiene el área de la inspección sobre los trámites que se presentan a su fiscalización, no viene mal tener presente que, en oportunidad que se presente, por ejemplo, una elección de autoridades, cuando se revisa el estatuto para ver la adecuación de, por ejemplo, la organización de la administración y otros, la sede social que tiene constituida, todo, en esa oportunidad, si la inspección advierte que hay elementos del estatuto ya inscripto que no están de acuerdo a la Ley General de Sociedades, el trámite va a ser rechazado obstando a su modificación, su adecuación o lo que entiendan que corresponde. Por ejemplo, si se presenta una elección de autoridades del año 2022, mediante Asamblea General Ordinaria del año 2022, y se advierte que el capital social del inscripto de la sociedad está expresado en moneda que no es curso legal, el trámite va a ser rechazado solicitando, requiriendo la adecuación en esos términos. Y de igual manera, si del objeto social surge que la sociedad está comprendida en la fiscalización permanente de acuerdo a alguno de los incisos del 299, algunos de los incisos me refiero correspondientes al objeto, a la actividad propia que desarrolla, va a ser requerida la adecuación de la administración y la fiscalización o la reforma oportuna del objeto, lo que se entienda que corresponde por parte de la sociedad. Esto es ¿por qué? Porque muchas veces rechazamos los trámites en virtud de este control de legalidad y hacen un descargo diciendo, pero esto ya viene inscrito así. No importa, el control de legalidad es permanente, no se cede. La sociedad debe estar adecuada a la Ley General de Sociedades, porque ya todos saben que si omitiera alguno de los elementos esenciales, la sociedad sería una sociedad de la sección cuarta. Entonces, este requerimiento que se hace es a los fines de la adecuación y de la situación, y principalmente tiene en vista
la adecuación de la situación de la sociedad. No creer que porque está inscripta la sociedad cumple con todo. No, efectivamente la sociedad debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley de sociedades, sobre todo los elementos esenciales, tipificantes y no tipificantes, y hacia ello es que se apuntan estos motivos de rechazo. Aquí en el artículo 18 queda plasmada esta situación, esta verificación del cumplimiento de los requisitos legales en oportunidad posterior a la inscripción de la Constitución o una reforma de estatuto que haya tenido la sociedad. Ahora, bueno, en general, luego está todo el articulado sobre Constitución y los distintos trámites. En esto, las modificaciones principalmente han sido sobre la incorporación de la aclaración de la declaración jurada de beneficiario final, no ha tenido mayores modificaciones que eso. Respecto a la reforma del contrato social en la SRL, acá la modificación, la adecuación es principalmente entre los artículos 51, 53 y 54. Voy a explicar en forma genérica esta situación. En el caso de transferencia de participaciones sociales en la SRL, transferencia de cuotas, la situación se presenta de dos maneras. O en el trámite para su fiscalización se presenta exclusivamente el contrato privado de transferencia de las participaciones, que se requieren con todos los requisitos establecidos por el artículo 53, se va a presentar con la firma certificada de todos los cedentes y cesionarios, en su caso oportunamente si hay, si se presta se cumple con el artículo 470. En estos casos, si solo se presenta el contrato de cesión de cuota, el contrato privado se inscribe, no hay ningún problema. Si además se modificó el contrato social, si se adecuó la cláusula del capital incorporando a los nuevos socios, en ese caso debe cumplirse también con los requisitos del artículo 51, o sea, todos los requisitos específicos sobre reforma del contrato social. La presentación del acta con todos los requisitos que ello conlleva, la publicación correspondiente. Entonces, la opción la tienen ustedes. Si presentan solo el contrato privado, cumplen con esos requisitos, el contrato, la aceptación, el conocimiento, la notificación fehaciente a la gerencia de la transferencia de las participaciones, la publicación de edictos, pero si además hay modificación, se presenta la modificación. También puede ser que solo quieran inscribir la reforma del contrato social y no el contrato privado, porque muchas veces nos mencionan no queremos que se dé publicidad del precio o por cualquier cuestión. Es suficiente también la presentación del acta en la cual se reforma el contrato social, se adecúa la cláusula por la incorporación, reconociendo como antecedente el contrato privado de cesión de cuotas. En ese caso, sí o sí tiene que surgir de la presentación del trámite la firma del cedente de dichas participaciones, ya sea que se incorporen en la propia acta, también estando presente, firmó el acta y está certificada su firma, o que se acompañe el contrato de cesión, pero se solicite no inscribirlo y solo limitarnos a la inscripción del acta social que reformó el contrato social. No hay ningún problema en cuanto a esta situación, se puede optar por solo inscribir el acta que adecuó la cláusula del capital y no el contrato privado. Eso sí, debe surgir del acta o del contrato privado todos los datos personales de los nuevos socios que se incorporan. Entonces, eso es lo que se fiscaliza, que surja del acta o del contrato social, del contrato de cesión, sujeto a inscripción, todos los datos personales requeridos por el artículo 11, inciso 1, respecto de los socios. Bueno, eso ya analizamos el artículo 53 sobre la cesión, los requisitos para la presentación de la cesión, el contrato privado de cesión, y en el caso de que se trate de cesión con reforma, ahí establece el debido cumplimiento del artículo 51. Ahora, una modificación también importante que se realizó es la prevista en el artículo 57 sobre la declaratoria de
En el 58 puntualmente es la gran modificación que tiene. El 57 prevé los requisitos para la presentación de la adjudicación judicial por participación de herencia, perdón, por adjudicación de herencia, o en el caso de liquidación y división de sociedad conyugal. En esos casos los requisitos son el oficio judicial, la publicación de edictos, y que en el oficio necesariamente tengan en cuenta que deben contenerse todos los datos personales establecidos por el artículo 11, inciso 1, respecto de los adjudicatarios de dichas participaciones. El artículo 58 sí es una incorporación importante que se realiza en esta reglamentación, y es de establecer los requisitos en la presentación de adjudicación extrajudicial de cuotas sociales en una herencia. Hasta ahora siempre se requería que la adjudicación fuera judicial. Había algunos casos en que se había presentado la adjudicación extrajudicial y se le habían ido requiriendo, porque no estaba reglamentado, los mismos requisitos que están contenidos ahora en el artículo 58. Por eso resulta muy útil su incorporación en esta nueva resolución general. Se debe acompañar, en el caso de adjudicación extrajudicial de cuotas sociales, el instrumento del que surja la adjudicación de las cuotas, conteniendo, bueno, los datos, como ya mencionábamos, de los socios que se incorporan. Debe surgir de dicho acto que están presentes todos los herederos declarados y que son plenamente capaces. Todo esto de acuerdo a lo previsto por el artículo 2369 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece los requisitos para la adjudicación extrajudicial. También se debe acompañar el oficio o testimonio judicial con los recaudos pertinentes, en el que conste el auto de declaratoria de herederos y además la autorización para el tracto abreviado, que fundamenta el instrumento marcado, establecido en el inciso primero. La declaración jurada, deben presentar también una declaración jurada de que no hay terceros que se opongan a la partición privada, esto de acuerdo al requerimiento que establece el Código para la partición extrajudicial, de que no debe haber acreedores que se opongan a esta forma de partición. Confirma certificada notarialmente de todos los herederos, la cual debe tener una antelación no mayor a 30 días de la presentación del trámite. Certificado de inhibiciones, que es lo que expliqué en el primer momento y que está a lo largo de varios artículos de acuerdo a los trámites que se fiscalizan, y la publicación del artículo 10. Estos son los requisitos que deben acompañarse para el caso de presentarse para la fiscalización la adjudicación extrajudicial de cuotas en una herencia. Ahora pasamos al artículo 109, también es una incorporación porque hacía mucho ruido, traía muchos problemas esta situación que se había omitido en la anterior resolución. Ustedes saben que en los trámites de presentación de cualquier constitución se establece que hay una oportunidad para la presentación, y esta es dentro del plazo de los 3 meses desde el otorgamiento del contrato constitutivo. En el caso de la subsanación, es lo que se incorpora acá en el 109, también se replica este artículo porque también se requiere al momento de la subsanación. No se puede presentar en inspección un trámite de subsanación que tiene más de 3 meses desde la fecha del otorgamiento. Y eso es lo que se ha incorporado en este artículo 109. Siempre remitíamos al de la Constitución cuando se rechazaba el trámite, pero hacía falta, para que fuera más clara la reglamentación en cuanto a los trámites que se presentan, que también lo mencionáramos, lo replicáramos en el artículo 109, era algo que veníamos haciendo, pero bueno, ahora ya consta específicamente para el trámite de subsanación que se presenta. Otra gran modificación, y veo muchos de los participantes en este momento en el vivo, ya han consultado y ya han visto, porque trabajan con muchas presentaciones de estos trámites, y es respecto de las sociedades extranjeras. La presentación de trámites para la fiscalización, por ejemplo, de apertura de sucursal de una sociedad extranjera en la provincia de Córdoba, conocida a través del artículo de la Ley General de Sociedades que lo establece, que es el artículo 118, en oportunidad de presentar un trámite para su fiscalización sobre este tema,
se requiere, tiene los mismos requisitos que tenía ya la resolución 57, nada más que se especifica en el inciso 6, que es el que por lo general presenta mayores inconvenientes a la hora de la fiscalización, y es que se deberá demostrar, esto se mantiene igual, que su objeto se cumple en jurisdicción extranjera. La sociedad extranjera que pretende inscribir la sucursal en la provincia de Córdoba deberá demostrar que su objeto lo cumple en jurisdicción extranjera. A tales fines podrá resultar demostrativo de ello la existencia de una o más agencias, sucursales o representaciones vigentes en jurisdicciones extranjeras, o la participación en otras sociedades fuera de la República Argentina, o la titularidad de activos fijos no corrientes en el exterior. Sucede que muchas sociedades que se presentaban para la fiscalización no podían acreditar activos fijos, pero sí acreditaban con sus estados contables actividad económica suficiente fuera de la República Argentina. Por esto es que se incorpora en este inciso, se incorpora y se aclara alguna otra forma de acreditar el cumplimiento de su objeto fuera de la República Argentina. Y esto es con la incorporación de que, en el caso de sociedades que en virtud de su objeto o la actividad que realizan no pueden acompañar la documentación requerida en el primer párrafo del presente inciso, deben acompañar documentación que acredite la actividad que realizan fuera de la República, tales como facturas por servicios brindados, aportes laborales, documentación contable que respalde la actividad social fuera de la República Argentina, cuya suficiencia analizará la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. Tengan en cuenta que, como se menciona en el artículo, en todos los casos se debe adjuntar la documentación correspondiente al estado contable aprobado por la sociedad con una antelación no superior a un año. Eso es en todos los casos. Pero con esta aclaración incorporada se resalta que hay sociedades en las que, por más que no tengan activos fijos en el exterior, puede del análisis que se realice de esos estados contables, si acredita suficientemente estos requisitos, entre otros que podrá analizar la inspección, va a ser suficiente para instar la inscripción de la sucursal de la sociedad extranjera en la provincia de Córdoba. Respecto de la sociedad extranjera que pretenda inscribirse en la República de Argentina a fines de constituir una sociedad en el país o tomar participaciones en una sociedad en el país, el artículo 134 prevé los requisitos para la presentación, los requisitos que son necesarios para que se fiscalice esta solicitud y se inscriba, conocido también por el artículo de la Ley General de Sociedades 123, entonces cuando obstan a la inscripción de una sociedad en los términos del artículo 123, estos son los requisitos que van a tener que presentar. En este caso del artículo 134, se elimina el requisito de la presentación, de la acreditación, como bien veíamos recién, del inciso 6 del artículo 126, que establecía que deberá acreditar participaciones en otras sociedades o sucursales en otras sociedades fuera de la República Argentina, o a través de sus estados contables la acreditación de tener activos fijos o el desarrollo efectivo de la actividad fuera de la República. Se ha eliminado ese requisito para la presentación del trámite. Sin embargo, la inspección en su función fiscalizadora y a tenor de la importancia que tienen estos trámites para su inscripción en la República Argentina, se incorpora el artículo 135, estableciendo como documentación complementaria que se puede requerir a una presentación que se realice para la inscripción de este trámite, de acuerdo a criterios de fiscalización y control propios de la inspección, se podrá requerir a la sociedad extranjera que acredite también, en este caso instando la inscripción del artículo 123, le podrá requerir que acredite la existencia de una o más agencias o sucursales o representaciones vigentes en jurisdicciones extranjeras o la participación en otras sociedades fuera de la República Argentina.
o la titularidad de activos fijos no corrientes en el exterior, acreditándolo con la documentación respaldatoria, los estados contables con una antelación no superior a un año, y se agrega también la posibilidad de que si no tiene activos fijos, otro tipo de documentación contable respaldatoria que se podrá requerir. En estos casos ha habido consultas sobre cuándo va a ser, en qué casos lo va a requerir. Bueno, son criterios de fiscalización y control que la inspección va a resolver y se notificará fehacientemente en el caso que se requiera. De por sí, la presentación del trámite sin este requisito es suficiente y puede instarse sin ese requisito. Si lo tienen, complementa el trámite, no hay ningún problema, se presenta con el requisito, con ese requisito, no va a haber ningún problema, pero por criterios de fiscalización y control, la inspección puede reservarse el requisito de requerir esta documentación complementaria. Y por último, el artículo 145 respecto de la solicitud de inscripción en la matrícula individual, correspondiente al artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se han hecho en realidad ajustes a los requisitos, más que nada, no hay mayores cambios que ajustes puntuales, también a instancia de ciudadanos que tramitan mucho esta inscripción, y principalmente es adecuación en los datos que se requerían. En la anterior resolución se requerían un montón de datos que no tenían ninguna vinculación directa con lo que prevé el código, ni lo que requería la reglamentación a los fines de los datos que son cargados en la base de datos para su posterior publicidad. Había datos que no eran necesarios, así que se han eliminado. Se aclara que el certificado debe, en el inciso 2, el certificado que debe presentar es el de reincidencia, porque muchas veces no interpretaban bien a qué certificado puntualmente se refería y presentaban otros certificados y no el de reincidencia. Es al del certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, que se refiere el requisito para la presentación de este trámite. Respecto del informe del estado civil y capacidad de las personas que acredite la inexistencia de inhabilitación e incapacidad, ese se mantiene igual. Y el inciso 4 también hay una modificación puntual respecto de algunas actividades que requieren un certificado, una matriculación previa, y se requiere que se presente el certificado de que está previamente matriculado, y hay actividades por las cuales se solicita la inscripción en la matrícula individual que no requieren esta matriculación preventiva. Incluso en una misma actividad, por ejemplo, en el rubro farmacia, hay jurisdicciones, hay localidades que tienen reglamentada una matriculación obligatoria y hay otras que no. Entonces, como nosotros desconocemos o tendríamos que analizar cada una de las normativas, es que se incorpora en este inciso la posibilidad de que mediante declaración jurada del solicitante se manifieste si para la actividad que va a desarrollar requiere o no matriculación. Con esa declaración jurada es suficiente. Si el requirente declara que no requiere matriculación, nosotros lo tomamos por válida esa declaración y no se le requerirá el certificado de la autoridad correspondiente. Entonces, esto también daba lugar a dudas, se planteaba directamente como requisito presentar ese certificado, y hay actividades que no lo requieren, por eso se aclara. Quedará instancia del requirente manifestar en la nota de presentación si requiere o no una matriculación previa y si la tiene o no. Estas son las modificaciones en la resolución general más resonantes. Les repito, muchas se hicieron a instancia de requerimientos que los ciudadanos nos fueron haciendo, y los invitamos a que, si ustedes advierten que esta resolución también tiene algo que pueda ajustarse, lo tomaremos y lo analizaremos con los equipos correspondientes. Ahora, si tienen preguntas. Gracias, María, espectacular la presentación. Fuimos artículo por artículo. Veo que tenemos varias preguntas, así que las vamos a ir procesando, e incluso, como dijo María, invitamos a los participantes a que acerquen sus consultas ahora por medio de escrito en el chat de Zoom,
así las vamos leyendo, ¿sí? Pautas generales. Cuestiones de procedimiento, ¿sí? Las canalizamos vía Facebook, que es el medio idóneo, así solicitamos capturas de pantalla y los podemos ir guiando. Se van a responder consultas específicamente que sean atendientes a la resolución 3 que estamos tratando el día de hoy. Y respecto a requisitos. Casos puntuales, como decimos siempre, y el área manifiesta en todas las oportunidades, ya sea chat, videollamada o vivos. Casos puntuales no se ven porque implica un asesoramiento que Inspección de Personas Jurídicas no hace y eso ya es incumbencia profesional. Seguramente María puede ahondar más en ese tema, pero vamos a responder consultas específicamente que tengan que ver con la normativa que se acaba de tratar, ¿sí? Exacto. ¿Están Valentina, Rocío, viendo las preguntas? Ahí las vamos a ir pasando y las vamos a ir viendo. ¿Qué pasa? ¿No se entienden o son todas cuestiones particulares? No, ahí estamos procesando las consultas, le vamos a pedir a los usuarios un momento porque ingresaron varias, unos minutitos y ya arrancamos. Ah, dice que no está habilitado el micrófono de las chicas. Ahí le solicité a Rocío. Ahí está, ahora sí. Buen día. Buen día, Rocío. Acá hay una pregunta que es genérica, o sea, habla puntualmente del trámite de SRL, pero en general dice en cuanto a las formalidades de las actas, que se exige la certificación con firma certificada por profesional notarial, y la consulta es que hay localidades que no tienen escribanos, entonces preguntan si es viable la certificación de firmas por juez de paz. Sí, sí, sí. Esto siempre se habla en todos los vivos. Lo vamos a repetir en este, pero en realidad siempre se establece, se consulta sobre el tema. Sí, pero tengan en cuenta que en la certificación consten efectivamente los datos de los firmantes. Porque en muchos casos de certificaciones ante juez de paz, igual también en el caso de las SAS que tiene establecido por ley la posibilidad de la certificación bancaria, en ambas certificaciones, solo para las SAS porque lo tiene previsto en la ley 27349, en ambos casos advertimos muchas veces que la certificación no contiene los datos personales de los firmantes. Ha habido certificaciones de juez de paz que dice firmaron ante mí y ¿quiénes firmaron? O sea, debe surgir de la certificación claramente la identidad del firmante, la persona y DNI. O también en la certificación bancaria que le ponen un sello y ponen firmó ante mí María Belén Herrador. Y la homónima y quién es la persona. Tiene que identificarse. Tiene que surgir claramente la identificación del firmante de la certificación. Si no, el trámite va a ser rechazado. Bien, acá hay otra consulta de María Eugenia Álvarez respecto de las sociedades extranjeras del 123. ¿La apertura de la cuenta bancaria serviría para acreditar la actividad?
123. No hay se eliminó el requisito y en oportunidad de apertura de qué cuenta bancaria. No, los requisitos están establecidos en el caso del 135 cuando la dirección entienda que va a requerir esa documentación complementaria, debe cumplir con la presentación de los estados contables y de allí se debe advertir que la presencia de activos fijos o participaciones en sociedades. No, apertura de cuenta bancaria, sí, en un término genérico, hay que ver el caso concreto. Pero en principio, no creo que acredite actividad solo la apertura de una cuenta bancaria. Acá hay una pregunta de Daniel Pons. En lo referido al artículo 18, si la sociedad tiene un capital inferior a los 100.000 pesos, capital mínimo de constitución, aclaramos que es para las sociedades anónimas, es el capital mínimo, y presenta un trámite, por ejemplo, de elección de autoridades, ¿debe realizar la adecuación del capital social a ese mínimo? Deber debe, sí, deber debe, porque la ley establece como requisito esa presentación. El tema es que, sinceramente, serían rechazados el 99% de los trámites si nosotros requerimos esa adecuación. Por eso, simplemente, actualmente, todos los trámites que se están rechazando respecto a este elemento esencial, que es el de respecto del capital social, es que esté expresado en moneda de curso legal y que no tenga situación de pérdida de capital por estar en causal de disolución, por supuesto, esa situación. Pero sí, deber debe, como profesional que analiza el trámite que la sociedad le requiere, sí le debería indicar que debe cumplir con el requisito del capital mínimo para el tipo social que ha optado la sociedad. Y en este caso también... Esto es responsabilidad también compartida con los profesionales que llevan adelante las sociedades. Previo a presentar, sí, tengo que presentar un cambio de sede, un trámite simple, lo presento. Ustedes deben analizar en qué situación se encuentra la sociedad, independientemente de que sea un trámite fácil, rápido, como un cambio de sede, por ejemplo. Deben advertirles, como por la responsabilidad profesional que tienen, la situación en la que se encuentra la sociedad. Por ejemplo, el caso que menciona el contador, que es de no cumplir con el requisito de un capital mínimo de acuerdo al tipo social adoptado. En estos casos sí se rechaza cuando tocan. Sí, si hay una modificación al capital, por supuesto. Que esté en moneda de curso legal, si toca ese artículo para modificar. Bueno, se corta, ahí no sí. sé, o yo la escucho cortada. No, se escucha cortado. Claro, la aclaración que hace Valentina es que si el trámite que se presenta para la fiscalización es puntualmente una modificación en el capital social, por supuesto que se va a requerir la adecuación. O lo mismo si es reforma de estatuto. Bien, ahí sigo leyendo porque Valentina no le está funcionando bien en este momento. Acá hay otra pregunta de Antonella Storani. Dice, con respecto al artículo 62 del cambio de domicilio a Córdoba, lo que consulta es si los antecedentes sociales inscriptos en la jurisdicción de origen, que deben acompañarse con la correspondiente resolución de inscripción, se elimina la certificación de escribano, ¿entonces sería una copia simple? Sí, lo que pasa es que ahora con la presentación que es digital es suficiente que surja, pero siempre que surja de dicha, del documento adjunto, la inscripción en la jurisdicción de origen. Antonella también consulta diciendo que eliminaron la necesidad de acreditar en la fusión de extraña jurisdicción que sea certificada, salvo que sea digital. Bueno, entiendo que esta pregunta apunta al mismo, porque dice tal vez con copia simple es suficiente o se entiende que se acredita siempre que esté certificada. Pero no entiendo qué es lo que se elimina. También los antecedentes sociales sí se adecuaron a la presentación digital. Antes se requería porque era una presentación en papel, pero ahora se adecuaron a la presentación digital que se realiza. Y además tengan en cuenta que hay un validador que está dando fe de la documentación que se presenta, que es válida, efectivamente, no
no es apócrifa, entonces esa persona es la que compromete su responsabilidad, el validador del trámite. Vanina Rufinato consulta, a mí me surgió una duda respecto del artículo 17, en el caso de que cuando está transcrito el contenido íntegro y textual del acto ratificado y o rectificado, si surge de la redacción del acta ratificativa y o rectificativa, ¿cómo acreditamos dónde está, ya que no se pide datos de incorporación? No. Si está transcripta, es suficiente con los datos de transcripción en el libro del acta ratificativa que se presenta, no de la ratificada. Porque muchas veces lo transcriben porque se trataba de un acta volante, que obviamente no estaba transcripta en el libro. Si optan por transcribirla en la asamblea, es suficiente. Bien, ahí quedó otra consulta que había hecho Antonella, de las que leí anteriormente, que consulta con respecto al artículo 82 del aumento de capital sin reforma, diciendo que para la inscripción del aumento sin capital debe presentarse la fecha de publicación prescripta por el artículo 237, salvo que la asamblea haya sido unánime. Si esa fecha no la publicaron, no entiendo bien ahí la pregunta. No, yo tampoco entiendo. Aparte es un artículo que no ha sido modificado. No, hace referencia a si solo tienen que decir la fecha de la publicación del 237 o traer la publicación. Como En en el caso cualquier del- trámite, sí, ¿no? Tal cual. Como en Pero cualquier ojo, trámite. porque si es una 299 que publica en un diario de mayor circulación, en esos no tenemos acceso a veces, entonces esas publicaciones sí las deben traer. Pero en el boletín oficial la podemos corroborar, siempre A que nos esto se digan la refiere fecha, a que obviamente. en un trámite que se carga en gestión está la posibilidad de cargar la fecha de la publicación del 237, entonces no lo deberían adjuntar y nosotros lo verificamos por nuestra cuenta cuando ha sido publicado. Pero como menciona Valentina, si se trata de sociedades comprendidas en el 299, que a su vez deben publicar la convocatoria en un diario de mayor circulación, ahí no tenemos acceso, así que necesariamente debe acompañarse la constancia de la publicación de convocatoria. Bien, acá hay otra consulta de Maxi Batán que está confundiendo acá una cuestión de contratos asociativos con matrícula individual, pero leo la pregunta concreta que es si los contratos asociativos pueden optar por tener libros digitales. Sí. Está previsto ahí en la ley. En la reglamentación, perdón. Bien, vamos a seguir leyendo entonces las consultas que ingresan e invitamos a los asistentes a que no se queden con dudas. En caso de que tengan consultas sobre la nueva resolución, escríbanlas, porque estamos en las últimas preguntas. La extensión Bien, del tiempo va a depender de la cantidad de dudas que haya, así que aprovechen estos últimos minutitos. acá hay otra consulta, no tenemos, bueno, el nombre del usuario, pero la consulta es sobre la declaración jurada de beneficiario final. Lo que pregunta es que cuando los accionistas son personas jurídicas que a su vez tienen como accionista a otra persona jurídica, si se presenta la persona humana de esa última persona jurídica. Agrega de que la declaración jurada de beneficiario final que se presenta, si debe ser con los datos de participaciones al momento del acta que se está presentando, o al momento de presentar el expediente, porque en ese transcurso del tiempo pueden haber modificado las participaciones accionarias. Vale con la actualización. A este momento que está declarando. Ahí me pasan sobre una consulta que hacen respecto de sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, la transferencia de participaciones no se fiscalizan en inspección de personas jurídicas. Por eso esa pregunta no se va a leer. Sí, ahí Antonella Testa realizó esa pregunta. No se va a leer esa pregunta porque no corresponde a la fiscalización de inspección. Bien, acá Karina Tello pregunta, para la inscripción de transferencias de cuotas sociales por fallecimiento de socio, ¿es requisito hacer un balance especial o un balance de corte? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe la consulta?
Bueno, acá hay una nueva pregunta que hace Rosa Bejarano sobre las actas ratificativas y o rectificativas. La leo, pero ya se dio respuesta. La consulta es que en el acta, cuando no cumple, por ejemplo, con el requisito de firma certificada, o si falta una firma, o que no ha sido subida al libro digital, entonces se rechaza, entiendo, por no cumplir con requisitos formales, entonces ratifican en una nueva acta, y lo que consulta es si al momento de presentar ambas, IPJ vuelve a verificar el cumplimiento de los requisitos formales del acta ratificada. Y es sí lo que se contestó anteriormente. Elizabeth Mann consulta por un expediente judicial con sentencia. Ay, No pensé sé- que iba a preguntar por el expediente, que tenía videollamada ayer. No, eh, Lizzy, ya tenés ingreso, videollamada por eso. no sé si continúa la pregunta o es eso solo si ingresa todo el expediente judicial. Si es Los eso, trámites judiciales que todavía estén pendientes de presentación deben presentarlos de manera completa como hasta ahora. No hay cambio. Es teniendo en para cuenta que eso se ingresa por trámite multinota. es una inscripción de una SRL que todavía tramitó ante el Poder Judicial. ¿A eso se refiere la consulta? Entiendo que sí, por ahí se puede aclarar algo más. Sí, así no hay cambio en eso. No quedan muchos ya, por suerte, pero los que hay tienen que presentar al expediente. Bueno, después Andrea consulta si una SA puede llevar libros societarios rubricados y libros contables digitales, Sí, perdón. todo eso está en la resolución que no estamos tratando en estos momentos, resolución 58 y 88 sobre libros digitales. Eso, revisen la resolución general sobre libros digitales, no está modificada por esto. Y solo quedan las preguntas de Carla Haddad y María Alejandra Cravero que no se están leyendo porque son asesoramiento. Y no hay más preguntas. Ahí están ingresando una última, que lo voy a pasar, es de Nicolás Martín, para que la veamos. Y en principio tendríamos todo resuelto por el momento. Veo que Andrea nos dice gracias y Elizabeth, ok, gracias, así que iba por ahí la respuesta. Buenísimo. Daniel Pons dice muchas gracias, son muy importantes estas videoconferencias, que continúen, así que buenísimo. No, sí, y él lo señalo porque él es nos hace muchísimos aportes, y también invito al resto, pero agradecemos porque muchas veces tenemos estos errores de leer muchas veces cuando se prepara la resolución y creemos que la entendemos porque estamos de este lado, y muchas veces nos hace falta ver, si bien previo a la resolución se hace una interconsulta con otros profesionales para ver si su lectura es clara, si quedan algunas dudas sobre los trámites, muchas veces se nos escapa a todos, y el contador Ponce es de los que siempre de buena manera aporta modificaciones necesarias. Genial, genial, las críticas constructivas siempre suman. Ahí veo que Andrea nos pregunta si queda grabado el Zoom. Sí, Andrea, queda grabado el Zoom, seguramente en el transcurso de esta semana lo estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube. Así que quienes no estén suscriptos, suscríbanse, activen notificaciones para que estén actualizados con cualquier contenido que se suba en esa plataforma, ¿sí? Eugenio Yupra dice muchas gracias por el vivo. Antonella Storani, muchas gracias. Bueno, Genial, muchísimas muchas gracias a todos por participar y nos seguiremos viendo durante el año en los próximos vivos. Seguramente. Muchas Bueno, gracias, Belén. entonces vamos cerrando este hermoso vivo del día de hoy. Desde ya muchísimas gracias, María, por la participación, la explicación y toda la predisposición en la respuesta de las consultas. Gracias, Rocío, gracias, Valentina, por el soporte en las preguntas. Y le dejamos, como siempre, una pequeña encuesta al finalizar el Zoom, en caso de que quieran valorar este espacio y hacer cualquier crítica constructiva, como mencionaba María, para poder seguir mejorando, ¿sí? Desde ya muchas gracias. Quedamos hasta otro encuentro y seguramente vamos a estar avisándoles en nuestro muro, ¿sí? Que tengan una buena jornada a todos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao, hasta luego.